Hola a todos, en este video me voy a referir a los mercados financieros, al dinero, a los bancos y en especial al Banco Central. Bueno, comenzamos entonces con la presentación del material que nos va a acompañar. Arrancamos entonces con mercados financieros, que son los ámbitos donde interactúan aquellos que necesitan financiación y aquellos que ahorraron y están en condiciones de concederlas. Dentro de los mercados financieros, el elemento principal es el dinero. Podemos definir al dinero como un medio de cambio que tiene aceptación general y que permite realizar todo tipo de transacciones comerciales. Vamos a ver algunos antecedentes para ver cómo se llega al dinero. Entonces, para esto tenemos que hablar del trueque. En un principio la economía era cerrada, se producía y se consumía aquello que se elaboraba. Los pueblos comenzaron a cruzarse, comenzaron los viajes, comenzó la migración, se fueron conociendo nuevas culturas y aquellos que encontraban bienes que otros utilizaban y que ellos no, tuvieron interés en conseguirlos. Entonces, lo que ocurrió fue que comenzaron a producir más de lo que producían antiguamente para tener un excedente y de esta manera poder intercambiar este excedente con otros pueblos, otras comunidades y acceder a esos bienes de los que no se disponía. Bueno, así comenzó el trueque. El trueque es el intercambio en el presente de un bien por otro u otros bienes. Si bien esta operación posibilitó este gran avance de la economía de cerrada a abierta, al poco tiempo mostró que tenía algunos inconvenientes. El trueque tenía la imposibilidad de llegar a un acuerdo si no existía simultaneidad de deseos. Tenía que existir alguien que estuviese dispuesto a recibir el bien que yo estaba ofreciendo y a su vez tenga un bien que yo desee. Y tenía que haber simultaneidad de deseos. Y otro inconveniente del trueque era la equivalencia de valores. Era muy infrecuente que lo que quería intercambiar uno tenga el mismo valor que lo que quiere intercambiar el otro. Entonces, estos dos inconvenientes muchas veces truncaban las operaciones de intercambio. Poco a poco fueron apareciendo bienes que todos estaban dispuestos a recibir y por lo tanto hacían que los intercambios fuesen más fluidos. A estos bienes se lo conocen como medios de cambio. Y fueron cambiando dependiendo de la localización geográfica, la época, la cultura. Algunos utilizaban como medios de cambio las pieles, otros el ganado, otros la sal, otros semillas. Entonces, el trueque posibilitó el avance de la economía de cerrada a abierta y la aparición de estos medios de cambio perfeccionaron el trueque. Definimos al dinero como un medio de cambio que tiene aceptación general y que permite realizar todo tipo de intercambios. Este dinero tiene que contar con ciertas características para que lo hagan
destacable frente a otros bienes. Por ejemplo, tiene que ser transportable. Su movimiento no tiene que tener dificultades, tiene que ser liviano y no tiene que acarrear costos su traslado. Tiene que ser fraccionable o divisible. Si se puede, debe permitir fraccionarlo para que pueda realizarse todo tipo de transacciones, grandes o pequeñas. Tiene que ser estable, perdurar su valor con el tiempo, tiene que ser durable, no perecer con el transcurso del tiempo. Y aparte de estas condiciones intrínsecas del dinero, hay otra extrínseca que es la aceptación general. Y si todas estas características que mencioné se cumplen, pero no tiene aceptación por parte de la población, no tenemos dinero. Bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene el dinero? Una de las funciones, la principal, es servir como medio de cambio. Es el lubricante de las transacciones, que permite realizar todo tipo de transacciones, ya que todos están dispuestos a recibirlo y no hay ningún tipo de dificultad en realizar las transacciones. Tiene que servir también como unidad de cuenta, es decir, como medio de valoración de todos los bienes y servicios. Realizar transacciones no teniendo en cuenta este atributo es muy complicado. Es pensar en cuántas viromes o cuántos libros o cuántos kilos de papa necesito para comprar un televisor, se hace complicado, y así con cualquier otro intercambio. En cambio, si cada elemento tiene un valor en unidades monetarias, las transacciones se simplifican. Esta es la función como unidad de cuenta. El dinero también sirve como medio de pago. Si se pueden realizar acuerdos para completar la obligación a futuro y se establece como elemento de pago al dinero. También se lo llama patrón de pago diferido. Y el dinero también permite la acumulación de valor, el ahorro o el atesoramiento, para diferir gastos en el presente para realizarlos en el futuro. No tenemos distintos tipos de dinero. Uno de ellos recibe el nombre de mercancía. El dinero mercancía es aquel que tiene valor no solo por el valor que se le asigna, sino por el material que lo constituye. El dinero mercancía generalmente está constituido por metales preciosos. Entonces, si tenemos una moneda de oro mexicana, el valor que tiene va a estar acuñado en la misma, pero también ese valor está dado por el contenido de oro que tiene ese elemento. Otro tipo de dinero es el dinero signo o fiduciario. En este caso se trata de dinero que no tiene valor por sí. El valor se lo concede la institución que está a cargo de su emisión. Generalmente los estados monopolizan la emisión de dinero y son los que le asignan el valor. ¿Sí? Nosotros podemos tener billetes en nuestros bolsillos y la diferencia entre ellos es el color o el valor que se le da a cada uno de ellos, pero en realidad son pedazos de papel. Bueno, el dinero fiduciario es esto, dinero que no tiene valor por sí mismo, sino está conferido por la institución que lo emite. Y también tenemos el dinero llamado moneda de papel y el papel moneda. Bueno, acá para entender esta diferencia voy a hacer un poquito de historia. En la antigüedad habían miembros de la población llamados orfebres, que eran artesanos que tenían
habilidad para trabajar en metales preciosos, que construían adornos, armas, y esta disposición a trabajar en metales les confería mucha sapiencia con respecto a los metales. Entonces, cuando alguien recibía un pedazo de metal precioso, para saber la calidad y el valor que tenía, el peso, acudía al orfebre. El orfebre lo certificaba y establecía cuál era el valor. Entonces el que lo había recibido quedaba tranquilo y sabía cuál era. Bueno, estos orfebres tenían lugares resguardados, como trabajaban con elementos muy valiosos, o tenían lugares como fortificados, o tenían custodia. Entonces la población común, cuando recibía estos metales preciosos, lo que hacía era acudir al orfebre y dejárselo en resguardo, porque ahí iba a estar mejor cuidado que en la propia vivienda. El orfebre extendía un certificado indicando la cantidad de metal y el valor que tenía, que dejaba el ciudadano. Bien, entonces el ciudadano, cuando lo disponía, acudía al orfebre, le presentaba el certificado y éste le entregaba el metal. Bueno, cuando se realizaban transacciones, el que tenía el certificado tenía dos alternativas: o iba al orfebre, retiraba el metal y pagaba con ese metal, o directamente entregaba el certificado. El que lo recibía sabía que acudiendo al orfebre podía tener el metal en sus manos. Y si no, si recibía directamente el metal, hacía lo mismo que el anterior. Para resguardarlo, acudía al orfebre, lo dejaba y recibía un certificado. Bueno, para evitar todo este movimiento de acudir al orfebre, comenzaron a realizarse transacciones directamente con los certificados. Y acá nace la moneda de papel. En lugar de las transacciones realizarse con el metal precioso, se comenzaron a realizar con estos certificados, sabiendo que tenían un respaldo del 100%. Es decir, este certificado en cualquier momento podía ser intercambiado por la misma cantidad en metal precioso. Entonces la moneda de papel es una moneda que representa otro valor real y que tiene una conversión del 100%. En cualquier momento se puede intercambiar ese papel por metal. Avanzando en el tiempo, los intercambios comenzaron a realizarse a través de estos certificados y los orfebres advirtieron que eran pocos los que reclamaban el metal, lo iban acumulando y nadie venía a retirarlos. Entonces se les ocurrió comenzar a emitir certificados, que con eso tenían poder de compra, sin tener el oro correspondiente. Comenzaron a certificar mayor cantidad de certificados que metal que lo respaldaba. Por lo tanto, esta moneda de papel perdió convertibilidad. Si en algún momento ocurría algún hecho de crisis y todos acudían al orfebre a retirar sus metales, se iban a encontrar con que estos certificados no se podían cubrir, porque habían sido emitidos en mayor cantidad que el oro representado. Por lo tanto, el orfebre no podía cumplir, su negocio se arruinaba, y como atendía al público a través de un banco, el símbolo para mostrar que su negocio se había roto era romper la banca, y de ahí viene el término bancarrota. Bueno, los países, los estados, los gobiernos, imitaron esta función de los orfebres, se establecieron bancos y, como les decía, los estados comenzaron a emitir moneda teniendo un respaldo parcial de
esta moneda que emitían que superaba al metal que lo respaldaba. Y así, por muchos años, circuló moneda que tenía un respaldo parcial, hasta que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, al no tener estos metales preciosos que respaldaban su moneda, decidió eliminar la convertibilidad. Y únicamente a partir de ese momento respaldaba su moneda con la actividad económica. Su moneda se transformó en un papel moneda. El papel moneda es una moneda fiduciaria o signo que circula, no tiene valor en sí y el valor está dado por la autoridad que lo emite. Bueno, el resto de los países imitaron a Estados Unidos y dejaron de lado la convertibilidad y cada uno respalda su moneda con su actividad económica. Este tipo de moneda entonces es fiduciario y la moneda de papel, si es 100% convertible, recibe el nombre también de moneda digna. Dentro de los intermediarios financieros, los bancos son los que cumplen el papel principal. Los bancos son instituciones que intermedian entre aquellos que tienen ahorros y aquellos que necesitan dinero. Los bancos comerciales entonces cumplen esta función de ser el nexo entre ahorristas y necesitados de financiación. Otro tipo de banco es el central, que ya lo describiré más tarde. Los bancos comerciales, entonces, serían una especie de supermercado de dinero. Y cuando alguien necesita dinero, acude a un supermercado. Como cuando alguien necesita carne, concurre a una carnicería. Es difícil, si no hubiese banco, conseguir dinero. Habría que ir golpeando puerta por puerta a los vecinos, a ver a quién le sobra algo de dinero para prestar, o a los amigos o familiares. En cambio, concurrir a un banco es lo más directo para hacerse de un préstamo. Bueno, los bancos tienen dos funciones primordiales. Una es recibir depósitos y la otra conceder préstamos con estos depósitos. Y los depósitos tienen distintas modalidades de recepción. Una de ellas es la caja de ahorros. Las cajas de ahorros son depósitos que realizan los clientes de los bancos y a estos los pueden retirar parcial o totalmente en el momento que se les ocurra. Entonces, es dinero que se deja a resguardo en el banco y que puede ser retirado en cualquier momento. Otro tipo de depósito es el plazo fijo. Un plazo fijo es un depósito que realiza un cliente acordando una fecha fija en la cual se la va a retirar esta cantidad de dinero. Por lo tanto, el banco sabe en qué momento específico va a tener que contar con ese dinero para devolvérselo al cliente. Otro tipo de depósito es la cuenta corriente. En este caso, los requisitos para poder realizar la apertura de una cuenta corriente, los requisitos son más importantes, hay que cumplir con más condiciones. En este caso, el cliente, una vez que tiene la apertura de la cuenta corriente, deposita dinero y lo puede retirar u ordenar al banco que se lo entregue a un tercero a través de órdenes de pago, que se denominan cheques. Entonces, cuando se quiere extraer dinero de la cuenta corriente, se emite un cheque. Bueno, con estos depósitos que reciben los bancos, en estas distintas modalidades, conceden créditos. Y los créditos también pueden ser de distintos tipos. Los créditos personales son aquellos que el banco concede, teniendo como garantía el ingreso que tiene la persona.
ya sea porque está en relación de dependencia o porque trabaja en forma autónoma. Pero el préstamo que recibe es acorde al monto que puede certificar, ese ingreso que puede registrar con comprobantes. Otro tipo de crédito o de préstamo que realiza el banco es el hipotecario. En este caso, concede el préstamo exigiéndole al deudor que garantice el pago a través de un bien, y en este caso un bien inmueble, un bien que no se mueva, que esté aferrado a la tierra. Puede ser una casa, un departamento, un terreno, una planta industrial. Entonces, en el caso de no devolver el dinero en el tiempo acordado y en las cantidades determinadas, el banco puede acceder a él a través de la liquidación de este bien ofrecido como garantía. Otro tipo de crédito parecido al hipotecario es el prendario. En este caso, el bien que exige como garantía el banco, el acreedor, es una prenda, un bien mueble que se puede trasladar, como un auto, una lancha, una máquina. Otro tipo de préstamo es el descubierto, que se concede a los titulares de cuentas corrientes. Cada titular de cuenta corriente, cuando realiza la apertura, hace un pacto con el banco, estableciendo un monto de descubierto, es decir, un giro de dinero por encima de lo que está depositado. El cliente puede completar cheques por un valor superior al dinero que tiene depositado, hasta un cierto límite. Ese límite es el acordado entre el banco y el titular de la cuenta corriente cuando se hace la apertura o en posterior acuerdo, y establece ese límite máximo. El banco entonces, cuando el titular de la cuenta corriente emite estos cheques por encima de lo depositado, le está concediendo un préstamo, que se denomina descubierto. Otro tipo de préstamo que hacen los bancos es el descuento. El descuento consiste en el intercambio de un documento con vencimiento futuro por dinero. Entonces, los clientes de los bancos concurren con un cheque con fecha futura o un pagaré, y el banco les entrega por ese documento dinero, y siempre haciéndoles un descuento, un cobro por ese adelanto de dinero. Tanto los depósitos como los créditos tienen un costo. Ese costo es lo que se denomina interés, porque el interés surge por la imposibilidad que tiene la persona de utilizar el dinero. Es decir, aquel que posee dinero está en condiciones de satisfacer necesidades del presente. Cuando uno presta dinero, está transfiriendo ese poder de satisfacción a otro. Por lo tanto, el que lo recibe, el deudor, tiene que compensar al que se lo entregó. Esa compensación es el interés. Bueno, el interés depende de distintos factores. Por ejemplo, el monto que se presta, el tiempo en el cual hay que devolver el préstamo, pero sobre todo depende de la tasa de interés. La tasa de interés es un valor consensuado entre acreedor y deudor que indica el monto de interés que tiene que pagar el deudor por cada 100 pesos recibidos al transcurrir un determinado tiempo. Entonces, el valor del interés va a estar establecido por la tasa de interés. Por ejemplo, una tasa de interés del 15% nominal anual indica que de cada 100 pesos que recibe el deudor, va a tener que pagar 15 en concepto de interés cada año que transcurra. En este otro ejemplo, el deudor va a tener que pagar 3 pesos con 20 centavos
por cada 100 pesos que recibió, en concepto de interés, cada mes que pase. Bueno, la tasa de interés bancaria puede ser activa o pasiva. La tasa activa es la que cobra por los préstamos que otorga. En cambio, la tasa pasiva es la que paga por los depósitos que recibe. Parte del negocio bancario estriba en la diferencia entre estas dos tasas. Es lo que se denomina el spread. Uno de los bancos diferentes que hay en un país es el Banco Central. El Banco Central tiene funciones totalmente diferentes de los bancos centrales. Y estas funciones difieren de un país a otro, pero en general son similares. Acá en Argentina, las principales funciones del Banco Central son las siguientes. Es custodio y administrador de las reservas. Es el que se encarga de resguardar y administrar todos los activos financieros que recibe el gobierno nacional, las reservas, la moneda extranjera, los metales preciosos, que quedan a resguardo en el Banco Central. El Banco Central también es agente financiero del gobierno nacional. Es aquel que le concede créditos cuando el gobierno necesita o oficia de intermediario frente a organismos internacionales. El Banco Central también es banco de bancos. Cuando los bancos necesitan dinero, porque se quedan sin liquidez, recurren al Banco Central. El Banco Central es el prestamista de última instancia. Por eso, una de las funciones que cumple es ser banco de bancos. El Banco Central es el monopolizador de la emisión de moneda. Es el encargado de emitir la moneda nacional. También controla el sistema financiero. Es el ente que lo regula. Establece qué entidades pueden funcionar, cuáles cumplen con las normas que establece el Banco Central, cuáles transgreden estas normas y son sancionados. Y sobre todo el Banco Central es el responsable de la política monetaria. Es decir, es el encargado de establecer qué cantidad de dinero hay en el mercado y por lo tanto determina el valor de este dinero. No, para poder realizar esta oferta monetaria, que va a ser la cantidad de dinero que se ofrece al mercado, el banco cuenta con distintas herramientas, que son 4. Una de ellas es la manipulación de los encajes. El encaje es el porcentaje de los depósitos que reciben los bancos que se tiene que inmovilizar, que tiene que quedar en la forma de reserva. El resto de los depósitos los bancos lo pueden prestar. Entonces el banco, estableciendo este monto de encaje, va a permitir a cada banco prestar un porcentaje de los depósitos que recibe. Si disminuye el encaje, la cantidad de dinero que puede prestar el banco aumenta. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de dinero, abunda, baja su valor, su costo, y por lo tanto va a haber mayor circulación de dinero. En cambio, si el encaje aumenta, la cantidad a prestar por los bancos se reduce, hay menos dinero para prestar, se encarece su valor y va a haber menos dinero circulando en el mercado. Entonces, esta es una herramienta para controlar la oferta monetaria. Otra herramienta es la tasa de redescuento. El descuento de documentos, dijimos que lo establecen los bancos con los clientes.
los clientes le presentan un documento con vencimiento futuro, el banco le dan a cambio dinero. Los bancos pueden hacer lo mismo con el Banco Central, que cuando tienen poca liquidez, poca disponibilidad de dinero, estos documentos que recibieron de sus clientes se lo entregan al Banco Central, los redescuentan, y el Banco Central les entrega dinero. El Banco Central entonces establece esta tasa de redescuento, los que le cobra a los bancos por adelantarles este dinero a cambio de estos documentos con vencimiento futuro. Subiendo la tasa de redescuento, el banco indirectamente lo que hace es subir la tasa de descuento. Si sube la tasa de descuento, los clientes van a estar menos interesados en canjear sus documentos por dinero, porque les van a cobrar más, les van a sacar una tajada más grande. Por lo tanto, hay menos circulación de dinero. Y si el Banco Central baja la tasa de redescuento, los bancos hacen más operaciones de redescuento, a su vez hacen más operaciones de descuento, ya que la tasa es más baja, hay más circulación de dinero en definitiva. Otra herramienta del Banco Central para regular la oferta monetaria son las operaciones de pase. En este caso los bancos le entregan al Banco Central activos, títulos, acciones, con la promesa de recompra en un breve plazo. El banco les adelanta el dinero y al poco tiempo, una semana, 10 días, el banco vuelve a adquirir esos activos que le había vendido al Banco Central. De esta manera, los bancos pueden ir zanjando problemas de liquidez. También, por lo que le cobra por estas operaciones de pase, regula la cantidad que se hacen y por lo tanto la cantidad de dinero que se mueve en el mercado. Y la cuarta herramienta que tiene el Banco Central son las operaciones de mercado abierto. Se trata de compra y venta de títulos, bonos, emitidos por el Banco Central a cambio de dinero. Cuando necesita extraer dinero del mercado o necesita para financiar al gobierno nacional, lo que hace es emitir bonos, papeles, que tienen una fecha de vencimiento futura, con el agregado de una compensación. Entonces, el que los quiera adquirir, el que quiere invertir, compra estos bonos y cuando los vuelve a vender va a recibir una cantidad superior a la que pagó por ellos. Entonces, el Banco Central, cuando quiere retirar dinero del mercado, emite bonos. Y cuando quiere inyectar dinero, los recompra. Entonces, mediante estas operaciones también puede controlar la oferta monetaria. En definitiva, controlando la oferta monetaria va a establecer el valor que va a tener el dinero. Al establecer el valor del dinero, puede controlar el nivel de precios de la economía. ¿Por qué? Y acá tenemos que ver qué establece la teoría cuantitativa del valor de la moneda. Según esta teoría, el valor de la moneda tiene una relación directa con la cantidad de moneda que hay en circulación y una relación inversa con la cantidad de bienes y servicios que se generan. Acá vemos la ecuación que permite corroborar lo que les enuncié recién. NP es el nivel general de precios, el precio promedio de los bienes y servicios generados por toda la economía. Bueno, este nivel general de precios, entonces, tiene una relación directa con la cantidad de moneda en circulación, representada con M. Si aumenta la cantidad de moneda en circulación y el denominador no cambia, el nivel de precios también aumentaría. El nivel de precios entonces tiene una relación directa con la cantidad de moneda circulante y una relación inversamente proporcional con la cantidad de bienes y servicios generados.
Entonces le decía, si aumenta la cantidad de dinero y en la misma proporción aumenta la producción de bienes y servicios, el nivel de precios se mantiene constante. Pero si la cantidad de bienes y servicios se mantiene constante y aumenta la cantidad de dinero circulante, va a haber en consonancia un aumento del nivel de precios. Es lo que se conoce como inflación. El aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Bueno, acá tenemos la misma relación, pero complejizada, teniendo en cuenta un elemento llamado velocidad de circulación, que también influye en el nivel de precios. La velocidad de circulación de la moneda es la cantidad de veces que se intercambia la unidad monetaria por bienes y servicios en un cierto tiempo. Entonces puede haber la misma cantidad de dinero, pero si el número de transacciones es mucho mayor, el nivel de precios también aumenta. Y acá tenemos en cuenta que hay una velocidad de circulación del dinero que está en manos del público y una velocidad de circulación del dinero en el sistema bancario. Entonces, en definitiva, el nivel de precios será proporcional a la suma del producto de la velocidad de circulación de la moneda por la cantidad de moneda en circulación, más la velocidad de circulación del dinero bancario por la masa monetaria bancaria. Y tiene una relación inversa con la cantidad de bienes y servicios generados. Esto es lo que establece la teoría cuantitativa del valor de la moneda. Por eso es importante para el Banco Central regular la oferta monetaria, porque si hay una circulación en exceso, se produce inflación. Y si hay inflación, todos los precios se distorsionan, y hay sectores que se favorecen y otros que se perjudican. Y generalmente los que se perjudican son los que tienen menos poder de decisión, de los que dependen de otros. Bueno, finalmente tenemos los agregados monetarios. Los agregados monetarios son indicadores que muestran distintas cantidades de dinero que hay en la economía. Como en el caso que les mencionaba de Banco Central, que tiene funciones similares a otros de otros países, los agregados monetarios también son similares entre los distintos países, pero hay características propias. En Argentina los principales agregados monetarios son el M0, que indica la cantidad de dinero en circulación en poder de la población, el M1, que es el M0 más los depósitos en cuenta corriente, y el dinero que hay circulando en manos de la gente, más todo lo que se depositó en cuenta corriente. El M2 suma al monto anterior los depósitos en caja de ahorros. Y el M3 suma a lo anterior los depósitos a plazo fijo. Entonces, el M3 es la cantidad de dinero en circulación en manos del público, más todo lo depositado en las cuentas corrientes, más todo lo depositado en las cajas de ahorros, más todos los montos a plazo fijos. Bueno, con esto entonces tenemos una noción de los mercados financieros y